yo quiero ir a los lugares de la manera que a mí me provoque y ya. Pero ¿será que nosotros tenemos que comportarnos así? ¿Será que usted y yo tenemos como cristianos comportarnos de la misma manera? Nosotros estamos llamados a ser obedientes a la palabra de Dios. Usted y yo estamos llamados a que nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Si muy bien sabemos, la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no fue escrita por una sola persona. ¿Cuántas personas usó el Señor para escribir la palabra de Dios? 40 personas, ¿verdad? ¿Y un largo de cuánto tiempo? De 1500, 1600 años. Y vemos que Dios usó a personas, a hombres que Él escogió para decirle exactamente lo que ellos iban a escribir y exactamente lo que Él quería que nosotros supiésemos. No fue cualquier cosa que a los escribas o la persona que Dios usó para escribir las palabras, no fue cualquier cosa que a ellos se le ocurrieron, sino fue justamente lo que Dios quiso poner allí. Mira lo que nos dice en 2 Timoteo 3:16. ¿Quién lo consiguió? Lo lea fuerte. Fuerte, hermano. Dice amén y se me esconde. Amén. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es Dios mismo el que inspiró, el que le puso a las personas, a los hombres de Dios, fue Dios mismo el que le puso lo que iban a escribir. Otro que me busque, 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Amén. Aquí vemos nuevamente que nos dice claramente, Dios nos deja en su palabra que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca lo que encontramos en la Biblia, lo que encontramos en la palabra de Dios, no fue por voluntad humana, no fue porque a ellos se le ocurrió, a ellos les pareció mejor, no, mejor pongo esta palabra, o mejor pongo este aspecto, o mejor obvio esto otro, porque después se van a molestar los demás. No, puso exactamente lo que Dios dijo. Porque no fue por voluntad humana, fue por la voluntad de Dios. Y podemos entender de que toda la palabra de Dios, todo lo que tenemos allí en la Biblia, todo lo que tenemos allí es palabra de Dios. Entonces, si es palabra de Dios, ¿será bien que nosotros obedezcamos lo que nos dice allí? ¿Sí o no? Amén, ¿sí o no? Tenemos que obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Porque si usted va a un banco, usted no puede entrar al banco de la manera que usted quiere. Usted no va a entrar al banco con una gorra, unos lentes oscuros, encapuchados. ¿Verdad que no? Va a llegar el vigilante, el guachimán, y le va a decir, hombre, tienes que quitarte esto porque las cámaras te tienen que ver. Los jóvenes no van al colegio de la manera que quieren ir al colegio, porque hay normas en el colegio en la manera en que se deben vestir, el uniforme, el corte de cabello, cómo deben andar, cómo deben comportarse. Y si obedecemos a esas instituciones, mucho más tenemos que obedecer la palabra de Dios. Mucho más tenemos que obedecer lo que Dios nos deja en su palabra. Porque entendemos que no fue un hombre que escribió estas palabras. Como muchas otras personas pueden estar diciendo, no, es que ha pasado tanto tiempo y han manipulado la palabra de Dios, han manipulado lo que está ahí en la Biblia para su conveniencia, ¿no? Podemos entender con estos versículos que lo que está aquí es porque Dios quiso que eso sepamos. Pero a veces hay cosas que no podemos con nuestra mente finita entender. Pero Dios así lo ha provisto. Dios así ha dicho, esto es lo que nosotros tenemos que entender. No es solamente ver qué es lo que Dios me dice, sino yo obedecer. Porque así como obedecemos a estas otras instituciones, así pase lo que pase, nosotros obedecemos, mucho más obedecer la palabra de Dios. Y dice en 2 Timoteo 3:16, el versículo que leímos ahorita, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nos da los parámetros por los cuales es útil la palabra de Dios.
Nos dice que la palabra de Dios es útil. Cuando nos dice eso de ese término de útil, es porque lo podemos usar. Es usado para algo. Los que saben un poco de herramientas, ¿usted será que si quiere poner un clavo en la pared va a usar un destornillador? No, ¿verdad? Porque no es una herramienta útil para ese propósito. Si nosotros queremos tener un mejor hogar, queremos tener una mejor vida, queremos estar bien con nuestra esposa, bien con nuestro esposo, bien con nuestros hijos, bien con nuestros padres, ¿qué tenemos que usar entonces? Tengo que usar los psicólogos, ¿verdad? No. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Entonces, si nosotros queremos tener un mejor hogar, queremos tener una mejor vida cristiana, queremos conocer más al Señor, ¿qué tenemos que usar? La palabra de Dios, la Biblia. Y por eso Dios nos dice allí que es inspirado por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. Si nosotros queremos enseñar algo a nuestros hijos, queremos enseñar algo a nuestra familia, algo a alguien más, ¿qué tenemos que usar? La palabra de Dios. Y dice que también es útil para redarguir. Redarguir nos señala, nos habla de que la Biblia nos señala a nosotros nuestro pecado. La palabra de Dios, dice la Biblia, que también es como un espejo, nos señala nuestros errores. Pero me imagino que usted llega en la mañana, se levanta y entra al baño y se ve en el espejo con toda la cara llena de lagañas, sucio, y usted dice, ay, qué bonito me veo, ¿verdad? No, usted dice, oh, mira, estoy despeinado, estoy mal, no ando bien combinado, ando con los zapatos sucios, la franela la tenía sucia y no me había dado cuenta, pero me estoy viendo en el espejo. Entonces la Biblia hace eso mismo con nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, ahí vemos los errores en los cuales, o los pecados en los cuales nosotros estamos cometiendo. Pero ¿será que estás tomando tiempo de leer la palabra de Dios? ¿Estás teniendo tiempo de poder escudriñar, de aprender y permitir que la palabra de Dios te pueda escudriñar y te pueda redarguir? ¿O solamente la tomas así de, bueno, me reflejo, tengo este pecado, pero no importa, no se nota mucho este pecado. No se nota mucho esto malo que estoy haciendo. Este pecado no es tan fuerte, puedo seguir haciéndolo. Pero no, vemos que nos redarguye, nos señala. Y si vemos algo mal, vemos ese pecado, la Biblia nos señala ese pecado que estamos cometiendo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Obedecer, cambiar o dejarlo a un lado? Obediencia, ¿no? Ver qué es lo que está mal en mí y usar y cambiar y usar la palabra de Dios para que pueda ser cambiado. Como dice, redarguir, y también nos dice para corregir. La Biblia no solamente te dice, mira, tienes ese pecado, mira, estás haciendo eso mal, mira, estás cometiendo este error, estás siendo un mal esposo, estás siendo un mal padre, estás siendo un mal cristiano. No solamente te señala, sino que también dice que es útil para corregir. También te dice cómo cambiar ese pecado. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que tú puedas ser transformado? Pero para ser corregido, tenemos que ser obedientes. Para ser corregido, tenemos que obedecer lo que nos dicen. Porque si tú vas, como le di el ejemplo ahora, vas al banco, todo encapuchado y te dicen, te tienen que quitar eso, y tú dices, no, yo no quiero quitarme eso. Yo quiero estar así encapuchado con mis lentes y todo así. ¿Estás siendo obediente? No. Pero si la persona no quiere hacer lo que le toca al vigilante, sacarlo del banco. Y como desobediente no podemos esperar que Dios nos diga, bueno, sigue así adelante. Sigue con tu pecado así normal y no pasa nada, ¿no? Dios nos va a dar una reprensión también. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Nos dice que es para corregir y también nos llama y nos dice que es para instruir. Nos instruye de qué manera tenemos que andar. Nos enseña la manera en que nosotros tenemos que conducirnos. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que obedecer lo que Él nos dice. ¿Pero por qué tengo que obedecer la palabra de Dios? Precisamente por eso, porque es la palabra de Dios. El mismo Dios que nos ha dejado su palabra para que nosotros la obedezcamos. La palabra de Dios es una guía en nuestra vida. Como nos dice en Salmos 119, 105.
A lo mejor se lo sabe de memoria. ¿Cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña y nos habla de el camino, nos enseña por dónde nosotros tenemos que conducirlo, de por dónde nosotros tenemos que andar. Nos habla de un camino para poder llegar al cielo. Nos dice en Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros entendemos que hay un solo camino, entonces, ¿a quién tenemos que obedecer? A la palabra de Dios, a obedecer su camino. Y poder entender que no, como dice el refrán, que todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos te van a llevar al cielo. Entendemos que hay un solo camino para poder llegar al cielo, que es a través de Jesús. Pero entendemos, mira lo que nos dice en Mateo 7, versículos 13 y 14. Fuerte, hermano, que no nos escucha. Mira, fuerte. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Vemos ahora que la palabra de Dios también nos muestra los dos caminos. No solamente nos muestra el camino para ir al cielo, pero también nos muestra el camino para la perdición. Nos muestra el camino en el cual está allí. Es decir, es una lámpara, como vimos ahora. Lámpara es a mis pies tu palabra. Nos muestra, el bombillo alumbra a todo por igual. No está alumbrando a una sola dirección. Como lámpara, la Biblia nos muestra, bueno, está el camino para poder llegar al cielo, pero también está el camino de la perdición. Ahora, ¿de quién depende tomar cuál camino? De nosotros mismos. Dios nos pone allí el camino en el cual están los dos caminos. ¿Qué camino vas a tomar tú? El camino angosto que te lleva al cielo, el camino ancho, libre, para poder hacer lo que tú quieras, pero ese camino ¿a dónde te lleva? A la perdición. Dice en Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es ¿qué? De perdición. Hay caminos que a nosotros nos puede parecer, oh, yo estoy andando bien. Yo estoy caminando por el camino de Dios. Y pensamos que estamos haciendo las cosas según la palabra de Dios, pero la hacemos a nuestra conveniencia, sin obedecer, sino que yo lo voy a hacer porque esto no es tan complicado. Yo voy a voy a ir por este lado porque me parece mucho mejor a mí. Yo no creo que Dios haya querido decir esto allí. Yo no creo que Dios haya puesto eso allí en su palabra. Eso a lo mejor fueron alguna otra persona que modificó eso allí para obligarme a mí a hacer otra cosa, a hacer lo que yo no quiero hacer. No. ¿Por qué? Porque la persona lo está haciendo a su conveniencia. Le parece recto, le parece bien a él. Pero ¿a dónde lo lleva el camino? A un camino de perdición. Pero podemos ver en la Biblia ejemplos de personajes que fueron obedientes a la palabra de Dios. Podemos ver a Abraham. Abraham fue llamado de su tierra que fuera a otro lugar, a 500, 600 kilómetros de distancia, sin saber a dónde iba. Y él que dijo, él siguió la palabra de Dios. Él siguió lo que Jehová le estaba mostrando. Podemos ver a Noé también. Jehová se le apareció y le dijo que construyera un arca en un momento en que nunca había llovido, nunca había caído agua del cielo. Y Dios le dijo, haz un arca porque va a haber una inundación. Y así a veces nos pasa a nosotros. Dios nos habla y nos dice, mira, tienes que hacer esto. Tienes que cambiar tu vida, tienes que cambiar tu forma de andar, tienes que cambiar tu manera de vestirte, tienes que cambiar tu forma de conducirte con las demás personas. No, yo no voy a cambiar eso porque después, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a hacer qué van a decir las demás personas de mí? Pero Noé aún confió en la palabra de Dios, aún confió en lo que Jehová le dijo. Y no fue algo que Noé duró 2 semanas haciendo. Él duró un largo periodo construyendo esa arca.
Y durante todo ese tiempo, él se mantuvo firme con la palabra de Dios. Se mantuvo firme en obediente a Dios. ¿Será que tú te estás manteniendo firme a lo que Dios te dice en su palabra? Moisés fue llamado para sacar al pueblo de Egipto. Él dijo, pero es que yo no sé cómo hablar, no sé cómo conducirme, soy tartamudo, me cuesta, mejor usa a otra persona, mejor usa a mi hermano, mejor usa a otro. Y a veces nosotros nos ponemos así, Dios te está hablando a ti, te dice que tú hagas algo y decimos, oh Señor, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué me estás llamando a mí? Mejor llama al otro que él está más capacitado que yo. Él tiene más tiempo en la iglesia y entonces él lo puede hacer mejor que yo. Cuando nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Daniel que fue llevado en cautiverio a Babilonia. ¿Y qué hizo él? Desde el primer momento se mantuvo firme en su conocimiento, en su obediencia a Dios. Desde el primer momento él se mantuvo firme, no hubo nada que lo pudiera cambiar a él. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Lo que tú conoces, las convicciones que tú tienes, mantenerte firme en lo que Dios te dice en su palabra. No dejar que alguien más te diga otra cosa. No dejar que la circunstancia de la vida te pueda transformar, te pueda moldear, te pueda hacer cambiar, porque dice, bueno, es que sí lo está haciendo todo el mundo. Así todo el mundo lo está haciendo. Ahora todo el mundo se cree un animal, entonces yo también voy a ser un animal. Ahora todo el mundo se cree homosexual, entonces yo también voy a hacerlo, porque eso es lo que está haciendo todo el mundo. ¿Será que tenemos que hacerlo también? Tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios, mantenernos firmes en lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero también encontramos en la Biblia ejemplos de personajes que no fueron obedientes a la palabra de Dios. Podemos ver primero a Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué le dijo Dios? De todo árbol puedes comer, pero de este árbol no vas a comer. Pero se dejó hablar de la serpiente, se dejó guiar por otra persona, por otro personaje. ¿Y qué hizo? Pecó. Fue desobediente a la palabra de Dios. ¿Será que si alguien más te dice que hagas otra cosa, la vas a hacer? ¿Será que si alguien te dice, bueno, vamos a robar allá y no va a pasar nada, vamos? ¿Qué vas a decir tú? No, bueno, en verdad, tú tienes ya todo controlado, yo voy a ir contigo. Solamente tú vas a estar ahí en el carro, en la moto, o tú vas a estar en la esquina mirando, vigilando. ¿Vas a acceder a eso? O escucha esta música, mira este video, esto no pasa nada, mira lo que está pasando aquí. Y son videos que son malignos, que te pueden dañar la mente, te pueden dañar tu pensamiento. Podemos ver también a Saúl. Dios le dijo que fuera y destruyera a los amalecitas. Y él llegó, destruyó, pero ¿qué hizo él? Vio lo mejor. No, esta vaca son más gorditas las que yo tengo allá. Aquí está este oro, voy a tener más dinero yo allá. Aquí está esta ropa bonita, me la voy a llevar. El rey, bueno, como es el de mayor autoridad allí, de mayor rango, entonces no lo voy a matar, voy a llevármelo como prisionero. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a él? Que destruyera todo. ¿Por qué? Porque ellos no le dieron oportunidad o estuvieron en contra de Israel cuando estuvo pasando. Y ya Dios había prometido, había dado ese castigo a ese pueblo. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. No solamente ver y decir, bueno, yo voy a hacer esto, pero esto otro, eso no lo voy a hacer. Esto me gusta lo que estoy haciendo. Me gusta este tiempo que yo estoy viendo aquí estos videos y pasan cosas que a mi carne le gustan, pero a mi espíritu sabemos que está mal. Vemos también a Salomón. ¿Qué hizo él? Se casó con un montón de mujeres. ¿Y qué hicieron las mujeres? Los hicieron desviar del camino de Dios. Dios le había dicho que solamente con mujeres del pueblo de Israel. Pero él se casó con un montón de mujeres. ¿Y qué hicieron las mujeres? Los desviaron.
¿Por qué? Porque no obedeció la palabra de Dios. No obedeció lo que Dios le había mandado. Pero, ¿qué estás llamado tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Has leído la Biblia completa? Toma un tiempo de poder leer la palabra de Dios. Que tú puedas entender completamente cuál es el mensaje de Dios. Puedas entender que tienes que obedecer completamente lo que Dios te dice en su palabra. Que tenemos que nosotros ser obedientes a lo que Él nos dice allí. No solamente considerarlo a ver si lo hago o no lo hago. No considerar solamente decir, bueno, esto sí, esto no. Tenemos que ser obedientes completamente. Obedientes a lo que Dios nos dice allí. Y la obediencia trae bendición. La Biblia está llena de promesas en la palabra de Dios. Dios nos dice en muchas áreas, nos da promesas de bendición, pero tenemos que recordar que las bendiciones de Dios también vienen condicionales. Si tú haces algo, Él te va a dar la promesa también. Mira lo que nos dice en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oímos la voz de Jehová, Él nos da la promesa que nos va a dar todas las bendiciones que encontramos en la Biblia. Nos dice en Salmos 1, del 1 al 3. Salmos 1, del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace le prosperará. Nos habla de que bienaventurado el varón que no anduvo, sino que se deleitó. ¿En qué? En la palabra de Dios, en su ley, deleitarse. ¿Será que usted cuando come algo que le gusta, lo come así rápidamente? No, ¿verdad? Uno lo va comiendo poco a poco, deleitándose, saboreándolo. ¿Y será que te estás deleitando en la palabra de Dios? De leer la palabra de Dios y poder entender, de poder conocerla, de poder saber cuál es el mensaje que Dios te quiere decir en ese momento. O solamente estamos haciendo una lectura por cumplir, para decir, ya yo leí la Biblia completamente. La leí completamente, pero no entendí nada. No, la cosa es poder deleitarse. Como dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Por qué no anduvo en consejo de malos? Porque se deleitaba en la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es deleitarse de día y de noche. Poder conocer, de poder memorizar, de poder aprender más de la palabra de Dios. Y dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Al ser obediente, Dios nos dice, cuando tú eres obediente a mi palabra, cuando te deleitas en mi palabra, cuando te deleitas conmigo de día y de noche, tú vas a ser prosperado. Vas a ser como un árbol plantado que va a crecer y va a dar fruto en su tiempo. Su hoja no va a caer, no vas a decaer, y vas a tener la bendición de Dios. Pero ¿cómo a veces nos comportamos? Seguimos el consejo de los malos. Nos sentamos a escarnecer, a burlarnos de los demás. Como nos apartamos de la palabra de Dios, porque decimos, no, ¿para qué voy a estar leyendo yo tanto la palabra de Dios? Si después me van a estar llamando fanáticos, después me van a estar diciendo el hermanito, el esto y lo otro.
Tenemos que nosotros ser obedientes a la palabra de Dios. No importa lo que los demás me digan o me vayan a decir. Yo tengo que ser obediente. Y este acto de obediencia es una demostración de amor hacia Dios. Es la manera que nosotros demostramos a Dios que lo amamos. Es la manera que nosotros podemos decir, Dios está conmigo. Dios está allí. ¿Por qué? Yo soy obediente a Él. Cuando tu hijo es desobediente, ¿te alegras? No, ¿verdad? Cuando tu hijo es desobediente, tú te molesta porque tu hijo no quiere ser obediente a lo que tú le estás enseñando, porque tú sabes que tú no le estás corrigiendo para hacerle algún daño, hacerle un mal. Y eso es lo que Dios nos deja en su palabra. Nos deja las correcciones para que nosotros podamos portarnos bien, para que nosotros podamos conducirnos mejor. Pero tenemos que ser obedientes. Dice en Juan 14:15. Dice, si me amáis, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. Es la manera que nosotros demostramos el amor a Dios, que lo amamos a Él. Pero a veces nosotros queremos y sabemos que somos libres, porque ya Jesús pagó por mis pecados, ya me salvó, me libertó. Pero queremos tomar esa libertad como un libertinaje, para hacer yo lo que a mí me provoca. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros podemos hacer de todo, por supuesto que sí. Pero ¿será que nos conviene hacer esas cosas? ¿Será que nos conviene estar viendo videos que no te edifican en nada? ¿Será que te conviene comportarte de una manera que no le agrada a Dios? Lo podemos hacer, por supuesto, pero ¿te conviene? ¿Eso le agrada a Dios? ¿Será que Jesús pagó en la cruz por nuestro pecado para darnos libertinaje? No, no lo hizo para darnos libertad. Y como libres, yo decido demostrarle amor a Dios siendo obediente. Como libre, yo voy a demostrarle a Dios que lo amo a través de mi obediencia. ¿Será que estás obedeciendo a Dios de esa manera? Y para obedecer, tenemos que entender que yo tengo que aplicar todo lo que nos dice Dios en su palabra. Mira lo que nos dice en Santiago 1:22. Santiago 1, que no llego yo todavía. 22 dice, pero sé, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nos dice que no tenemos que ser solamente oidor olvidadizo, no es solamente venir a la iglesia, escuchar lo que me dice la palabra de Dios, lo que me dice el pastor, lo que me enseña Dios, y ya cuando me voy olvidando todo lo que me dijo Dios. Sino dice, escucha y ponlo en práctica también. Escucha lo que Dios nos dice, lo que Dios te está retando, escucha lo que Dios te está hablando en esta oportunidad y ponlo en práctica. Ponlo en práctica también. Y qué bonito como dice al final. Y este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, será bendecido en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque es obediente a la palabra de Dios. Porque es obediente a los mandatos de Dios. Porque es obediente a los estatutos de Dios. ¿Será que estás siendo obediente a lo que Dios nos llama, a lo que Dios nos enseña en su palabra? ¿Será que estás siendo obediente a todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿O solamente estamos oyendo y olvidamos? No considerando a lo que Dios me está diciendo, sino, no importa lo que Dios me diga, no importa lo que Dios me está mostrando.
Yo voy a seguir viviendo mi vida, mi manera, mi forma. Y con solamente venir yo a la iglesia los domingos, entonces yo estoy cumpliendo con Dios. ¿Será así? No. Dios nos llama a que seamos obedientes a su palabra. Amén. Hermano, ¿me ayuda? Tengo unas hojitas para que usted pueda tener lo que es la palabra de Dios y pueda tomar algunos versículos para poder considerar lo que es la palabra de Dios y pueda usted escudriñar, pueda usted tener mejor base a lo que es la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a orar para terminar este tiempo. Señor Dios, Padre celestial, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que el fundamento, el mayor fundamento que podemos tener, que tenemos que tener, es tu palabra, Señor. Teniendo esa base, nosotros podemos seguir creciendo, podemos seguir haciendo más para ti, Señor. Padre, te pido que tú puedas obrar en nuestros corazones, puedas obrar en cada uno de nosotros, Señor, y también nos puedas bendecir. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a dejar todo a un lado, Señor, a limpiar mi corazón y vivir